Joaquín García Huerga es director de Estrategia Global en BBVA Asset Management y Global Health. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Eva. Y como señalábamos, pues toca, ¿no?, mirar a lo que está siendo el adiós del 2022 y las claves para 2023. ¿Cuál diría que han sido las claves del mercado en este año que está a punto de marcharse? Ha sido un año, la verdad es que muy complicado, ¿no? Yo creo que lo primero que hemos tenido son efectos combinados de una inflación mucho más alta de lo normal y de lo esperado, que ha venido a su vez derivado de la salida de la pandemia. Eso ha tenido un efecto muy importante, y también de la invasión de Ucrania, y luego el consiguiente endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Eso ha marcado claramente el año 2022. Además, en comportamiento puro de mercado ha sido absolutamente excepcional, ¿no? Tenemos que retrotraernos prácticamente 100 años al periodo, a la zona de 1930, 31, una cosa así, para encontrarnos con un comportamiento en paralelo, conjunto tan malo de la bolsa y sobre todo de la renta fija, ¿no? Y la parte excepcional de caídas, lo que de verdad ha marcado el año 2022, es el mal comportamiento de la renta fija, con curvas de bonos soberanos cayendo en precio menos 16, menos 18%. Eso es totalmente anómalo, ¿no? Entonces, realmente ha sido como una transición que había que hacer este año 2022, lo que pasa que la hemos hecho de forma muy brusca, como a veces hace el mercado, ¿no? La transición de la renta fija ha sido durísima y derivada a su vez también de unas inflaciones excepcionalmente altas, ¿no? Y ya con la mirada puesta en lo que está a punto de venir para 2023, ¿cuáles son las previsiones económicas de BBVA Asset Management en las distintas regiones? Sí, yo creo que este es un punto crítico, ¿no? Porque lo que percibimos también es que hay muchísima negatividad en la sociedad, ¿no? Nuestro escenario central es el de un aterrizaje suave de las economías internacionales. Esto es tanto como decir que descartamos una recesión, y especialmente una recesión dura. Ahora hablamos, si te parece, de algunas zonas geográficas, ¿no? Es verdad que hay baja visibilidad y que los riesgos están sesgados a la baja, ¿no? Yo creo que por dos motivos. Uno, porque las inflaciones al final pueden ser más resistentes de lo esperado este año próximo, el 23. Y luego, segundo motivo, porque cuanto más suban los tipos de interés los bancos centrales, indefectiblemente más te acabas acercando a una recesión, ¿no? Dicho esto, en Estados Unidos lo que prevemos es un paulatino estancamiento de la economía, pero descartando una recesión, desde luego una recesión dura. Nos sale un crecimiento aproximado para el año que viene del 0,7%. Quizá lo que más va a lastrar la economía americana puede ser el mercado inmobiliario, derivado a su vez de las subidas de tipos de interés, pero nada dramático. En la eurozona, tal vez, y solo tal vez, entremos en recesión técnica entre este último trimestre del año 22 y el primero del 23. Nos sale un crecimiento agregado más o menos del 0,3%, que es poco, pero también en Estados Unidos es poco, pero de nuevo sin dramas, ¿no? Y luego además la macro de la eurozona va a venir muy determinada por una variable que a su vez es muy difícil de predecir, que son los costes energéticos y especialmente los del gas natural. Y ahí lo que estamos teniendo estas últimas semanas son buenas noticias, porque los precios son más comedidos, ¿no? Y luego, por último, en grandes zonas, China. De nuevo, yo creo que hay que alejarse de los grandes titulares y centrarse en que lo que está haciendo precisamente el gobierno chino es abandonar la política de COVID cero, y eso va a ser pro crecimiento para el año que viene, con lo cual una estimación más o menos del 4,5 para el 23. Y en cuanto a los mercados financieros, ¿nos dará un respiro la inflación y el entorno de alta volatilidad? Bueno, yo creo que sí, pero vamos a entrar en el detalle, ¿no? Llevamos tiempo diciendo que para que baje la volatilidad en los mercados y los activos de riesgo puedan seguir recuperando, y sobre todo las bolsas, hacen falta dos condiciones, ¿no? Ver el pico en inflaciones, que las inflaciones se vayan moderando. Eso no quiere decir que los precios vayan a bajar, quiere decir que los precios irán subiendo cada vez a menor ritmo, ¿no? Y la segunda condición, igual de importante que la primera, es que el mercado vislumbre, interprete dónde está el pico de tensionamiento de la política monetaria, ¿no? Entonces, tanto una como otra condición las tenemos ya encima de la mesa. ¿Por qué? Porque las inflaciones ya están empezando a bajar, especialmente en Estados Unidos. La bajada ya empieza a ser evidente. Y luego porque los bancos centrales, o sea, el mercado está interpretando, y las curvas de futuros, dónde está el pico. Y más o menos anda por el 5% en Estados Unidos y ligeramente por encima del 3%, yo creo que el 3% más o menos,
en el caso del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, con esas dos condiciones, la volatilidad del mercado ya está bajando, de hecho. ¿Qué va a pasar con las inflaciones? Nuestros modelos son claros. Marcan una bajada significativa, relevante, importante de la inflación en el año 2023. En Estados Unidos puede llegar a la zona algo inferior al 4% a final de año. Y en la eurozona igual, por debajo del 4%, incluso más cerca del 3%. ¿Qué sucede? Que la media, como partimos de inflaciones tan altas, la inflación media durante 2023 va a ser todavía alta en las dos zonas, ¿no? Pero hay una clara bajada de la inflación. Y luego va a depender muy mucho de dos cosas. En Estados Unidos, la Reserva Federal está muy pendiente del mercado laboral, de que se enfríen los salarios allí. Y luego, en el caso de la eurozona, de nuevo, los precios de la energía van a marcar parte de la deriva de la inflación, ¿no? En este contexto, ¿qué podemos esperar de las distintas clases de activos? Bueno, lo primero, renta fija, ¿no? Si estamos diciendo que estamos ya muy cerca del máximo de tensionamiento en política monetaria, en Reserva Federal y en Banco Central Europeo, yo creo que aquí los números, entre comillas, salen solos. Empieza o se ha abierto ya la ventana buena para tener en cartera renta fija, ¿no? Vemos buenos niveles en la curva americana, en los bonos americanos. Vemos muy atractivos la mayoría de los bonos de países emergentes, varios países LATAM, por ejemplo. Tenemos todavía algo de dudas en la curva alemana y el resto de curvas euro, porque el BCE está algo más lejos de terminar el tensionamiento que la Reserva Federal. Entonces ahí, como digo, tenemos algo más de dudas, pero qué duda cabe que la renta fija tiene por delante un buen panorama para los años venideros, ¿no? En el escenario central. En cuanto a crédito, yo creo que es el activo ganador en términos sobre todo de rentabilidad-riesgo, el componente de investment grade, especialmente en la eurozona, porque combina una buena rentabilidad esperada y una volatilidad acotada, ¿no? Entonces, dentro de la renta fija, mención especial al crédito investment grade en la eurozona. Y luego, en cuanto a bolsas, que siempre es difícil, lo primero, la valoración. Muchos de los índices se nos han ido ya por debajo de medias históricas, especialmente índices europeos y también índices emergentes, ¿no? Y ese punto de partida es bueno, ¿no? Lo segundo, el pivot de la Fed. ¿Cuándo la Fed deja de subir los tipos de interés? ¿Qué pasa con el equity, con las bolsas, ¿no? Si no viene una recesión dura detrás, históricamente en los, pongamos, 8 últimos ciclos bursátiles, las bolsas han tenido buen comportamiento. Y además, cuando la Fed ya hace pausa y deja de subir los tipos, se detiene toda la contracción del múltiplo, la contracción de la valoración de la bolsa. Y parece que desde luego ahí sí que hemos llegado, ¿no? Incertidumbres en bolsa, por ejemplo, los beneficios, ¿no? El panorama macro decimos que tiene baja visibilidad, que es incierto. ¿Qué va a pasar con los CPIs, con los BPAs de las compañías? Pues es un tanto incierto. Nosotros descartamos unas caídas fuertes de beneficios. Las empresas han aprendido muy bien a vadear este entorno incierto, ¿no? Y además no estamos hablando de una recesión dura, ¿no? Pero esa es quizá la incertidumbre, ¿no? Si tenemos beneficios planos, ligeramente negativos, nosotros descartamos caídas del menos 15, menos 20, ¿no? Y luego, qué duda cabe también que en este entorno incierto, yo creo que en bolsas lo que hay que estar preparado es para ser muy flexible, para sencillamente, en un momento dado, desandar el camino andado y no pasa nada, especialmente en Europa, con todo el conflicto bélico que tenemos casi en la puerta de casa, ¿no? Bolsa europea atractiva, algo mejor que la bolsa americana, y bolsas emergentes atractivas, sobre todo si el dólar, como parece, ha hecho pico, ¿no? Joaquín, para terminar, querría preguntarle qué le podemos decir a los inversores en este punto. Bueno, lo primero, calma, ¿no? Lo primero, calma, porque como decimos, el año 2022 ha sido anómalo, por lo malo. No es normal que grandes carteras conservadoras que tienen bastante renta fija tengan un comportamiento negativo y en algunos casos tan negativos como han tenido, ¿no? Entonces, decir que justo esta transición del año 2022 ya está hecha, que el punto de partida para el año 23 es mucho mejor, que los gestores ya pueden construir carteras con rentabilidad positiva sin aumentar el riesgo de las carteras, esto es crítico, que los inversores tengan paciencia porque sin aumentar el riesgo van a poder recuperar pérdidas, que esto no ha podido ser así durante la última década y ahora sí ha cambiado mucho el panorama, que el ciclo económico internacional posiblemente no vaya tan mal como algunos agoreros están diciendo y que tengan un feliz 2023. Eso
También se lo traslado a usted. Muchísimas gracias, Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global en BBVA Asset Management y Global Wealth. Muy bien. Gracias por acercarnos al mercado, gracias por esos buenos deseos, feliz Navidad y feliz 2023. Un placer, feliz Navidad también. Gracias.